¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Villarreal. Soy médico cardiólogo del Centro de Teleconsulta Nacional Senate. El día de hoy, continuando con las exposiciones, voy a presentar el tema de manejo actual de insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. Bien, bueno, la falla cardíaca es un síndrome caracterizado por signos y síntomas secundarios de una alteración estructural o funcional del corazón que resulta en una elevada presión intracardíaca y por correspondiente un inadecuado gasto funcionamiento del corazón. La insuficiencia cardíaca en el mundo tiene una prevalencia de 1 a 3%, está en aumento y bueno, la incidencia actual es de más o menos de 1 a 20 casos por cada 1000 personas. Es una enfermedad que produce una gran mortalidad en los pacientes. Tiene un índice de mortalidad de un 50% a 5 años de evolución. Y es una enfermedad que, pues, aparte de que aumenta la mortalidad, la morbimortalidad y los costos a nivel de mantenimiento en salud, es una de las principales causas de muerte en el mundo. El diagnóstico de la falla cardíaca, si nos regimos por los criterios clásicos de Framingham, encontramos algunos síntomas y signos característicos, ¿no? Como la disnea, el corazón grande, la cardiomegalia, el edema de miembros inferiores, la tos, el derrame pleural, la taquicardia, ¿no? Los criterios de Framingham nos decían que para diagnosticar una insuficiencia cardíaca debíamos establecer al menos dos criterios mayores con, o uno mayor con dos menores, ¿no? Y con estos criterios tenemos una gran sensibilidad para captar a todos aquellos pacientes si están o no teniendo una falla cardíaca, ¿no? Bueno, siempre que tenemos una falla cardíaca de novo, es importante determinar la etiología. Dentro de las principales causas están las enfermedades coronarias, también las enfermedades valvulares, las cardiomiopatías, ¿no? Idiopáticas, sean dilatadas, hipertróficas, las cardiopatías por infecciones, las cardiopatías por intoxicación de asbesto, silicosis, las cardiopatías por toxinas, así como también las cardiopatías por radiación. Para un diagnóstico de falla cardíaca es importante una anamnesis completa. eh, Aparte de eso, tenemos algunos métodos diagnósticos, como vamos a ver más adelante, en la cual el ecocardiograma o la ecografía de corazón es fundamental para el diagnóstico de la falla cardíaca y también para descartar algunas enfermedades, principalmente valvulares o infecciosas, y otros exámenes como la resonancia cardíaca para tipificar o diagnosticar cardiopatías menos comunes, como las infiltrativas o infecciosas. También es importante que las arritmias también pueden causar falla cardíaca, aunque en una menor proporción. Dentro del algoritmo diagnóstico de falla cardíaca, para recordar, entonces, tenemos que tener una buena historia, un cuadro clínico, y ya desde el 2021, cuando se instaló la guía europea de la falla cardíaca, todos los pacientes con sospecha de falla cardíaca deben tener un electrocardiograma, ¿no? Pues una indicación 1A, y bueno, para la confirmación de la falla cardíaca debemos nos valemos de dos métodos. Uno muy importante son los péptidos natriuréticos y otro es el ecocardiograma, ¿no? O la ecografía de corazón. No hay muchos servicios o no es muy factible a veces en plena emergencia contar con un ecocardiograma. Sin embargo, sí podemos contar tal vez con exámenes de laboratorio como el péptidos natriuréticos o una radiografía de tórax, ¿no? Que me podría confirmar si estoy ante un corazón grande. También es importante que todo paciente con falla cardíaca, ya también lo menciona la guía, es que debe tener algunos exámenes de laboratorio de rutina, ¿no? Principalmente hemoglobina, el estado de hierro, el estado de la función renal y el estado de electrolitos, que conjuntamente van a tener un impacto si el paciente está teniendo un episodio de falla cardíaca.
Los péptidos natriuréticos tienen puntos de corte para considerarlos positivos. En el caso de los péptidos natriuréticos, el BNP se considera como punto de corte más de 35 y en los NT-proBNP más de 125, ¿no? Si se encuentran por elevado, pues por encima de estos niveles, estamos ya ante un diagnóstico de falla cardíaca. Y en el ecocardiograma también, si encontramos alguna normalidad, de acuerdo a la fracción de eyección, es decir, de acuerdo al funcionamiento del corazón, podemos clasificar de una mejor manera ante qué tipo de falla cardíaca estamos. ¿Es importante los péptidos natriuréticos en el diagnóstico? Sí, tiene hoy en día una mayor relevancia para el diagnóstico, justamente como decía, que muchas veces no se dispone al momento del ingreso del paciente de un ecocardiograma. Es muy importante porque tiene puntos de corte hasta a partir de los cuales yo puedo diagnosticar una falla cardíaca, ¿no? En esta otra literatura mencionan puntos de corte de 300 en el NT-proBNP y en el BNP de 100, ¿no? También es importante que los péptidos natriuréticos, al ser unos péptidos que son producidos en las aurículas del corazón, ¿no? Que al momento de ensacharse por toda la sobrecarga que hay en la falla cardíaca, aumentan, ¿no? Y eso es un indicador de falla cardíaca. También pueden aumentar a medida de que pasan los años al tener unos pacientes de mayor edad. Por eso es que hay puntos de corte también diferentes a medida que uno va envejeciendo, ¿no? Y así pues se puede encontrar que con alta probabilidad para un episodio de falla cardíaca, de acuerdo al grupo etario, estos puntos de corte no solamente va a ser 300, sino puede aumentar a 400 y hasta más de 1000, ¿no? En pacientes mayores de 75 años. También hay que analizar muchas veces el contexto en el que entra el paciente, ¿no? Si es un paciente de, además de falla cardíaca, también tiene fibrilación auricular, esta también puede alterar y puede aumentar los puntos de corte. La insuficiencia renal también, los pacientes con insuficiencia renal tienden a tener péptidos natriuréticos ya de por sí un poco elevados, lo que muchas veces a veces puede llevar a un error diagnóstico. Los pacientes con obesidad tienden, por el contrario, a tener un péptido natriurético más bajo en un 20 a 30%, lo que es a considerar cuando a veces tenemos puntos de corte que están limítrofes. El ecocardiograma hoy en día tiene un papel muy importante dentro del manejo y diagnóstico de la función cardíaca, ¿no? Debido a que justamente me va a tipificar si estoy o no estoy ante una falla cardíaca. Y si bien el diagnóstico de falla cardíaca es clínico, ¿no? De acuerdo a los síntomas, signos, el ecocardiograma nos ayuda a tipificar la falla cardíaca. Estoy ante una falla cardíaca con el corazón que está con una FEBI reducida. FEBI se dice así al acrónimo de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es lo que me va a determinar cómo está el funcionamiento del corazón. Lo normal es que la función del corazón esté por encima del 50%, ¿no? Justamente en una falla cardíaca esta fracción de eyección se puede encontrar reducida. Entonces, al momento de hacer el ecocardiograma, aquí podemos ver un corazón normal que tiene una fracción de eyección conservada. Miren la figura del ventrículo izquierdo, que es la principal bomba del corazón y lo que nos da la fracción de eyección. Aquí se encuentra dentro de tamaños delgado, normal, y vemos aquí como en un paciente que tiene falla cardíaca, miren cómo se ve el ventrículo izquierdo bien dilatado y eso le va a dar una función de este ventrículo mucho menor, ¿no? Entonces, el ecocardiograma nos ayuda a identificar a los pacientes que no tienen falla de los que tienen falla. Y hay que recalcar que hoy en día la falla cardíaca se puede dividir en tres formas. La falla cardíaca con FEBI reducida, aquellos en los que la fracción de eyección del corazón esté por menos debajo del 40%. Pacientes que tienen una fracción de eyección entre 40 y 50% son pacientes con FEBI o falla cardíaca o con FEBI levemente reducida. Y también puede haber, aunque parezca un poco contradictorio, falla cardíaca en aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección conservada, es decir, más del 50%. Estos pacientes, ¿por qué pueden tener falla cardíaca? Si hemos dicho que los pacientes, si la función del corazón está por encima del 50%, que es lo normal, ¿por qué pueden tener falla cardíaca? Pueden tener falla cardíaca no solamente por la función sistólica.
Recordemos que el corazón tiene dos fases durante todo su ciclo. Tiene una fase sistólica en la cual se contrae y tiene una fase diastólica en la cual el corazón se relaja. En la falla cardíaca también puede haber, en este tipo de falla cardíaca con FEBI preservada, lo que falla es justamente la diástole, no como en los dos casos anteriores donde la falla está en la sístole. Bueno, clasificando entonces la falla cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección, tenemos falla cardíaca con FEBI reducida, con FEBI levemente reducida y con FEBI preservada. Y justamente los pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI preservada, es decir, aquellos en el que el corazón está con una función adecuada, pero la función diastólica es lo que está mal en estos pacientes, justamente estos son los pacientes mayores, ¿no? Son los pacientes mayores, mujeres, en los que la enfermedad coronaria pues es menor, hay mayor incidencia de fibrilación auricular, de hipertensión, de sobrecarga renal. Entonces, justamente es el perfil del paciente adulto mayor, ¿no? Entonces, es muy común, mientras que los pacientes más jóvenes, adultos jóvenes, tienen más incidencia de falla cardíaca con FEBI reducida, en los pacientes añosos, octogenarios, es más frecuente encontrar una falla cardíaca con FEBI preservada, es decir, el corazón tiene una buena función sistólica, pero la parte diastólica, en la relajación, es donde está fallando el corazón. Entonces, eso también involucra un tratamiento y vamos a ver justamente cómo varían los diferentes tratamientos. Si bien son muy parecidos, hay un especial énfasis en los pacientes con falla de FEBI preservada. Entonces, ya desde el 2001, desde que salió la guía europea, ¿no? Los pacientes con fracción de eyección reducida son aquellos que se benefician de las cuatro terapias, ¿no? En falla cardíaca actualmente se maneja el concepto de los cuatro fantásticos, es decir, son cuatro medicamentos que son muy importantes para evitar el empeoramiento de la falla cardíaca, ¿no? Y que han demostrado que su uso disminuye tanto la mortalidad como la morbilidad en estos pacientes, ¿no? Y por ende disminuye los eventos adversos como muerte, ¿no? Hospitalizaciones y reincidencias de episodios de falla cardíaca. Estos medicamentos son los ARNI, los inhibidores de la neprilicina, los beta bloqueadores, los mineralocorticoides, los antagonistas mineralocorticoides y los ISGLT2, empaglifosina o dapaglifosina. Es importante recalcar que los diuréticos están dentro de todo el espectro de la falla cardíaca. Se pueden usar siempre que haya congestión, sea en fracción en falla cardíaca con FEBI reducida, levemente reducida o preservada, ¿no? Mientras que, pero estos medicamentos, los diuréticos, no han demostrado que a largo plazo mejoren mortalidad, mejoran los síntomas, a diferencia de los otros medicamentos que sí han demostrado que tienen un beneficio en cuanto a la reducción de mortalidad por falla cardíaca. Bien, estas son las cuatro terapias, nuevamente aquí para recalcarlas, ¿no? Los ARNI, los SGLT2, los beta bloqueadores y los mineralocorticoides. De acuerdo a las otras comorbilidades que tiene el paciente, se pueden añadir otros medicamentos, ¿no? Si los pacientes tienen déficit de hierro, pues tendrán que tener un soporte adicional de hierro. Si los pacientes tienen arritmia, ¿no? Dependiendo de si tienen fibrilación auricular, se pueden agregar otros anticoagulantes, otros medicamentos para el control de frecuencia como los digitálicos. Dependiendo de si el paciente está con una fase de congestión, se añadirán más diuréticos, ¿no? Y bueno, en cuanto a los pacientes que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, es decir, aquellos que manejan una fracción de eyección entre 40 y 50, las terapias que han demostrado reducción de mortalidad siguen siendo pues los inhibidores de SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina y el uso de diuréticos para mejorar la congestión, ¿no? Sin embargo, ya los otros medicamentos, las otras terapias como el ARNI, los mineralocorticoides y los betabloqueadores ya no tienen una indicación 1A o ya no tienen una indicación de reducción demostrada de mortalidad, como en aquellos pacientes que sí tenían una fracción de eyección reducida de menos de 40, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes,
la empaglifosina y la paglifosina son los que han demostrado que todavía tienen una ventaja, ¿no? Y hoy en día los estudios también ya están mencionando que los mineralocorticoides también podrían tener un mayor beneficio a largo plazo. Y en los pacientes que tienen fracción de eyección preservada, es decir, función del corazón más del 50%, pero aún así hacen falla cardíaca, los medicamentos que han demostrado beneficio, ¿no?, a largo plazo para disminuir la mortalidad siguen siendo la empaglifosina, la dapaglifosina, y hoy en día también está en boga el uso de mineralocorticoides, que, bueno, en futuras guías probablemente se actualice debido a que están teniendo una mejor reducción también en cuanto a los síntomas de los pacientes. Dentro del espectro del adulto mayor, hay que tener en cuenta que los pacientes con falla cardíaca tienen que empezar con dosis bajas, ¿no? Siempre empezar con dosis bajas y evaluar de acuerdo a tolerancia un aumento progresivo entre 2 a 4 semanas. Los pacientes además deben tener una monitorización de presión arterial, frecuencia cardíaca, función renal y electrolitos durante ese tiempo. Y el objetivo es siempre encontrar las dosis adecuadas a los cuales se han hecho los estudios, ¿no? Estas son las dosis iniciales de los medicamentos que se sugieren como un inicio y en un inicio y el objetivo, por ejemplo, es siempre llegar a las dosis máximas, que es las que han demostrado el beneficio en los estudios, ¿no? Aquí encontramos desde los beta bloqueadores, el bisoprolol, el más usado, empezar desde un cuarto hasta titularlo a la dosis objetivo, que es de 10. Sin embargo, esto va a depender de mucho del paciente y de lo que tolere el paciente, ¿no? Igualmente los ARNIs, se empieza con dosis de 24, 26 cada 12 horas hasta alcanzar una dosis de 97,100, nuevamente de acuerdo a tolerancia. Igualmente los inhibidores de SGLT2 tal vez son los únicos que no requieren una dosificación, ya que se empieza de frente con 10 y la dosis objetivo es justamente de 10. Y en cuanto a los otros medicamentos como la espironolactona, se empieza con 25 y se escala hasta 50, ¿no?, que es la dosis objetivo. Otras terapias que se usan en falla cardíaca es la anemia, ¿no? La anemia ferropénica en falla cardíaca ya desde estudios de la guía, desde la guía del 2020 ya tienen una indicación, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida y fracción de eyección levemente reducida, en aquellos pacientes que además de tener la falla, se demuestre que tienen una ferritina de menos de 100 o una ferritina entre 100 y 200, pero una saturación de transferrina de menos de 20% y tengan una hemoglobina de menos de 15. En esos casos sí está recomendado el soporte con hierro, y lo que la guía recomienda es el soporte con hierro endovenoso, ¿no?, que es el que ha demostrado, no con hierro oral, no con sulfato ferroso, sino con hierro endovenoso. Y en una actualización en la guía del 2023, esta indicación del soporte con hierro endovenoso, que era una indicación 2A, actualmente en la guía del 2023, en la actualización que recibió, ya tiene una indicación 1A, debido a los diversos estudios que han salido en estos 3 últimos años, que favorecen que el uso de soporte con hierro endovenoso en pacientes con falla cardíaca y hemoglobina reducida, sí se beneficiaría en cuanto a reducción de mortalidad y mejora de síntomas. Bueno, un poco comentando sobre la falla cardíaca eh, en, en algunas situaciones. En el caso de la falla cardíaca de novo que ingresa en paciente con una falla cardíaca aguda, lo principal de inicio es evitar o tratar la congestión, ¿no? Muchas veces las terapias que hemos hablado en las slides anteriores son ya en pacientes crónicos, estables, ¿no?, o que ya están en camino previa al alta. Pero ¿qué pasa en los pacientes que vienen a la emergencia o que se encuentran justamente en una fase aguda de falla cardíaca, ¿no? Falla el corazón, entonces el principal órgano que se ve afectado de inmediato es el pulmón, ¿no?, porque la falla cardíaca es retroactiva.
Entonces, en estos pacientes que están con una falla cardíaca aguda, con severa congestión, lo principal antes de iniciar todos los diagnósticos o a la par de iniciar los otros medicamentos es descongestionar. Y para eso lo que tenemos que hacer es dar diuréticos. ¿Qué tipo de diuréticos? Diuréticos de asa, diuréticos en bolo. Lo más conocido en nuestro medio es la furosemida, ¿no? Y estas se pueden usar en bolos de 20, de 40, cada 12, cada 8, hasta cada 6 horas, ¿no? Aparte de eso, si a la par no hay una buena respuesta, lo que se puede hacer es aumentar con un diurético de asa, ¿no? Y de acuerdo a eso también añadir a la par los mineralocorticoides como la espironolactona o el SGLT2. En el caso de que no haya respuesta, se puede añadir acetazolamida, ¿no? Que es otra parte de diurético para forzar aún más la diuresis. Si a pesar de eso no se logra la congestión, se debe usar otro diurético como las tiacidas para bloquear toda la parte del riñón y favorecer el flujo de orina y así poder descongestionar al paciente. Sin embargo, si a pesar de todas estas terapias, de todos estos intentos endovenosos con diuréticos fracasa, el paciente también ya según el manejo de la falla cardíaca aguda, también puede beneficiarse de un ultrafiltrado, es decir, de soporte dialítico, si las terapias endovenosas fracasan. ¿Qué pasa en la falla cardíaca post-infarto? En, el, en la falla cardíaca post-infarto, lo que tenemos que hacer, bueno, la terapia inicial es la reperfusión, ¿no? Si ha habido una obstrucción en las arterias coronarias, lo que se recomienda es la reperfusión dentro de las primeras 24 horas y luego de esas 24 horas empezar a iniciar los medicamentos de falla cardíaca, la inducción temprana de mineralocorticoides y el uso de betabloqueadores no se recomienda en las primeras 24 horas, sobre todo si el paciente aún no ha sido revascularizado, ¿no? Porque los betabloqueadores en un inicio ante un evento estresor como el infarto pueden ser contraproducentes porque le pueden producir un poco más de falla. Entonces esos medicamentos se van titulando a medida que el paciente ya está saliendo del proceso y ya cuando está más estable se pueden iniciar el resto de medicamentos. Y bueno, en cuanto a los pacientes mm, de adultos mayores que muchas veces ya están en situación de paliativo, la guía también tiene una recomendación. Estos pacientes, ¿qué perfil tienen? Son pacientes que tienen una fracción de eyección de menos de 20%, son pacientes que ya están haciendo cor pulmonar, es decir, que ya están haciendo falla cardíaca derecha, que ya están haciendo falla pulmonar, que ya están con arritmias, que a pesar de todos los intentos, la falla cardíaca ya progresa. Entonces, ante esta situación también hay algunas indicaciones que las guías nos dan que hay que manejar de acuerdo a la situación, ¿no? Si hay disnea, se puede dar opioides, si hay dolor, se puede dar opioides, si hay congestión, lo que se prefiere es dar diuréticos, ¿no? Y tal vez de acuerdo al grado de disfunción que el paciente tiene o de las demás comorbilidades, hablar con la familia del paciente para poder retirar, de acuerdo a lo que tolere el paciente, los medicamentos que puedan usar, ¿no? O cuáles. Dentro de todas las terapias de falla, lo que se recomienda es dar pues algunos medicamentos que puedan sostener todavía la falla cardíaca, como la furosemida, ¿no? Dar medicamentos analgésicos y de acuerdo a la valoración poder escalar en algunas terapias de sedación, siempre y cuando se haya llegado a un consenso con el familiar, ¿no? De la situación del paciente. Bueno, y hablando sobre algunos medicamentos en falla cardíaca, algunos medicamentos como la digoxina, si bien están recomendados en manejo de falla cardíaca, es de preferencia evitarlos como primera línea, igual en el manejo, tanto en el manejo de pacientes que tienen FA o falla cardíaca, y estos más bien se reservan para, si a pesar del uso de beta bloqueadores no se hay un buen control de la frecuencia cardíaca, recién ahí iniciar y evitar dosis de más de media tableta al día, ¿no? Ya que esta digoxina en pacientes con falla cardíaca, que justamente están expuestos también a falla renal, alteraciones electrolíticas, puede ser perjudicial, ¿no? Si no hay una monitorización de los niveles séricos, ya que puede llegar a la intoxicación en estos pacientes.
También en cuanto al uso de amiodarona, tampoco se recomienda como un antiarrítmico de primera línea en casos de taquicardias supraventriculares, ¿no? Como FA, ¿no? O algunas otras extrasístoles supraventriculares. Y lo que se recomienda, como ya mencioné en la guía, se recomienda son los beta bloqueadores. Y dentro de los beta bloqueadores, lo que se recomienda son los beta bloqueadores cardioselectivos, como bisoprolol, nebivolol, que justamente tienen una acción netamente cardíaca, ¿no? Y así evitan interacciones tal vez en pacientes asmáticos o EPOC, eh, que tienen menos incidencia o menos contraindicación. En cuanto a los ISGLT2, son medicamentos como la empaglifosina, la dapaglifosina, que se usan en todo, como hemos visto, en todo el espectro de falla cardíaca, desde los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, levemente reducida y preservada, han demostrado que tienen una acción en todo el espectro de la falla cardíaca. Entonces son los medicamentos que sí o sí todos los pacientes deben recibir, ya que se ha demostrado que hay reducción de eventos nuevos de falla cardíaca, hay reducción de arritmias, tiene una protección renal, tiene también un efecto tanto en la falla renal como en la diabetes, ¿no? Entonces, este medicamento es prácticamente un boom dentro del manejo de la falla cardíaca actualmente y siempre se debe estar en todas las terapias, ¿no? De falla cardíaca por todos los beneficios que se han encontrado y los efectos hemodinámicos del ISGLT2 se ven justamente en los estudios ya en menos de 3 meses y efectos sobre la salud cardiovascular en más de un año, ¿no? Y bueno, el otro medicamento que se ha usado es el ARNI, los inhibidores de la neprilicina, como el sacubitril valsartán, que ya también tienen estudios en adultos mayores, también han demostrado reducir mortalidad y más episodios de falla cardíaca. Siempre se deben iniciar con dosis bajas, ¿no? Y ir titulando cada 2 semanas. Siempre con estos medicamentos es importante monitorizar lo que es la creatinina, el potasio, ¿no? Y si bien están aprobados en falla cardíaca, hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a la función renal, que tienen un manejo limitado, un margen limitado para aquellos que ya tienen una tasa de filtración de menos de 30 y evitar sobre todo cuando tenemos pacientes con hipotensión o en aquellos pacientes que tienen hipercalemia, ya que esto puede empeorar en vez de beneficiar. Bueno, y este es un estudio que salió en el 2020 que más o menos nos da los perfiles de cómo manejar la falla cardíaca, ¿no? De acuerdo a diferentes perfiles que pueden tener los pacientes. Y acá, por ejemplo, ¿no? Nos dice la terapia fundacional, los 4 fantásticos, aparte de los diuréticos, y nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nuestro paciente tiene una fracción de eyección, perdón, una frecuencia cardíaca conservada, y si el paciente no tiene una presión baja, entonces lo que recomienda en estos casos, ¿no? Ya paciente con una frecuencia normal, pero que tiene presiones bajas, lo que se recomienda es siempre dar los inhibidores SGLT2, los mineralocorticoides, y tal vez porque tiene una frecuencia cardíaca ya controlada, ya reducida, tal vez evitar los beta bloqueadores, como está ya hipotenso, tal vez ya no usar inhibidores de neprilicina y los diuréticos, ¿no? Entonces, estos dos son los medicamentos que quedarían como usos, ¿no? Para pacientes de manejo en este grupo. Si nos vamos a otros pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen congestión, ¿no? Que tienen una presión normal, conservada, en los que la función del riñón está conservada, pero ya encontramos que el potasio está un poco elevado. Entonces, ¿qué medicamentos de falla usaríamos? Usaríamos los SGLT2, los beta bloqueadores, los diuréticos y tal vez ahí disminuir lo que son los ARNI y los ahorradores de potasio, ¿no? Justamente porque el potasio se está elevando. Y así se analizan diferentes escenarios, combinaciones, ¿no? Pacientes que tienen presión alta, que tienen presión baja, que tienen frecuencia cardíaca alta, que tienen frecuencia cardíaca baja, y nos da diferentes escenarios de cómo usar los medicamentos de falla cardíaca ante diferentes situaciones. Finalmente, dentro de los motivos de interconsulta en la falla cardíaca más eh,
que más nos llaman a nosotros, a los médicos, a evaluar es la hipotensión, es un tema frecuente, ¿no? El uso de varios medicamentos puede hipotensar a los pacientes y ahí hay que revisar qué diuréticos está usando, tal vez reducir, tal vez usar solo uno. La tos crónica, ¿no? Ya sea por el uso de IECAS, cambiar tal vez a un ARA2 que no tiene ese efecto. El uso, el aumento de la creatinina, el aumento del potasio, ¿no? Generalmente esto se ve asociado a fármacos como el ARNI, ¿no? Entonces tal vez volver a otros medicamentos como los IECAS o los ARA2. En el caso de si la frecuencia cardíaca está disminuyendo o hay episodios de broncoespasmo, entonces analizar qué tipo de beta bloqueador se está usando. Como les digo, en casos de broncoespasmo, lo que se prefiere es que sea un cardioselectivo a un beta bloqueador genérico. En el caso de que la creatinina esté elevándose, el potasio también, y los pacientes se quejen de ginecomastia, mastodinia, entonces tal vez están teniendo efectos productos de los arrobadores de mineralocorticoides, y si bien eso no es una indicación para suspender, tal vez reducir la dosis o dar una alternativa a estos mineralocorticoides. Y bueno, en los pacientes que están con uso de SGLT2, lo que se ha encontrado es que están expuestos a infecciones genitourinarias. Sin embargo, estas se pueden controlar y no necesariamente el ISGLT2 se debe suspender. Bueno, como conclusiones del manejo de la falla cardíaca en el adulto mayor, bueno, en el adulto mayor eh, va a haber muchos medicamentos a usarse, tiene más comorbilidades, por lo tanto va a haber una polifarmacia sí o sí, pero hay que saber dar cuáles medicamentos dar para que ésta sea razonada. En falla cardíaca con FEBI reducida, las terapias han demostrado reducción de mortalidad y siempre es ideal darlas completas, darlas todas antes de que el paciente vaya de alta. En los pacientes con falla cardíaca de FEBI preservada, que justamente es la mayoría de los pacientes adultos mayores, siempre los ISGLT2 hoy en día no hay una contraindicación para usarlos, más bien todos deberían tener ISGLT2 dentro de su terapéutica y recordar que los pacientes con falla cardíaca de FEBI preservada también tienen una alta mortalidad si es que no los controlamos como los demás pacientes que tienen fracciones de eyecciones bajas, ¿no? Y bueno, todos los pacientes adultos mayores que tienen falla cardíaca son pacientes que deben tener un seguimiento continuo, tanto de la función renal, electrolitos y un ecocardiograma cada cierto tiempo para ver si la función cardíaca está mejorando con los medicamentos que ya estamos dando. Bien, eso sería todo, todo sobre falla cardíaca. Si hay alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Gracias.